conferencia y como lo habíamos anunciado, ya estamos con el parlamentario Richard Arce, él es congresista y vocero de Nuevo Perú y hay muchos temas por los cuales conversar. Congresista, en principio, buenas tardes, gracias por acompañarnos. Buenas tardes, Jennifer. Para mí un gusto poder dialogar con ustedes. Estábamos conversando antes de que empiece este bloque, durante la pausa, la preocupación que se tiene en relación a las lluvias que han caído en la parte sur de nuestro país, en Ancash también, pero también la región a la que usted representa, Purímac, no está exenta pues de estas situaciones climatológicas. Que son cíclicas, hay que partir de esa premisa, lo cual nos permitiría como país tener una planificación estratégica de prevención de estos desastres naturales. Que resulta lógico, pues, ¿no? Al ser cíclicos. Evidentemente por la propia geografía, por los diferentes pisos altitudinales en que se encuentran las poblaciones, la misma estructura de la construcción de carreteras y sobre todo la invasión que se ha hecho en los cauces de los ríos, en las torrenteras, la deforestación que ha generado una degradación de los suelos, esto genera permanentemente los famosos huaicos que conocemos y que en estas circunstancias donde recién se percibe que el Estado toma conciencia de esa responsabilidad, pero no solamente el Estado, la propia población. Ahora, si son situaciones cíclicas, si son situaciones que sabemos estacionales, que ocurren en esta temporada del año, ¿por qué no se trabaja a nivel de gobierno central con gobierno regional, aprovechando que hay nuevas autoridades ediles y de gobiernos regionales, para que se hagan esos trabajos de prevención? Resulta ilógico ver situaciones en las cuales vemos a tantas familias que viven pues de la agricultura, de la ganadería, que están siendo afectadas en estos momentos. Son los principales afectados y que inclusive en el mediano plazo vamos a tener afectación directa en los precios de los productos de pan llevar, porque toda la provisión que se hace en grandes ciudades viene generalmente de la sierra. La fuente de alimentación es justamente la agricultura y no estamos considerando, si lo vemos en términos de beneficio directo para una urbe grande como la ciudad de Lima. Pero aterricemos, ¿no? En el caso específico de Apurímac, para nosotros nos causa una profunda preocupación y lo hemos demandado desde el primer día de nuestra gestión, la atención de parte del gobierno de carreteras que permiten el acceso a varias provincias tradicionalmente excluidas y olvidadas. La propia carretera que va desde Abancay pasando por Grau y que llega a Cotabambas, donde está el asiento minero, en este momento se está haciendo el asfaltado de Bicapa. Pero es evidente que no hay una previsión para poder evitar la caída de estos huaicos y que genera bloqueos de carreteras y que la población se encuentre aislada. Durante la semana de representación, congresista, cuando usted ha acudido, ¿cuál es la demanda más importante que a eso quería llegar? El caso más grave, por ejemplo, es el trayecto de Santa Rosa a Antabamba, que involucra dos provincias, porque parte de la ruta hay distritos que corresponden a la provincia de Aymaraes. Es una carretera prácticamente abandonada, que genera una exclusión de parte de la población, porque no tienen la posibilidad de tener un mantenimiento de esa vía que es afirmada. Es carretera de tierra, en otras palabras, y que inclusive por afectación de un proyecto minero de la SAUDE, estoy hablando del proyecto minero Los Chancas, en la zona de Mazopampa, permanentemente hay deslizamiento y genera un gravísimo problema a la población. Y ni siquiera el trabajo de la empresa privada en la zona ha podido ayudar al hecho de que se pueda firmar esta vía, Santa Rosa-Antabamba. Pero lo más grave es que el origen de esa zona de Mazopampa, donde generalmente hay el problema de la caída de huaicos, está relacionado con la actividad minera, porque ellos hicieron labores de exploración y ha generado que haya deslizamiento de la parte alta que llega justo a la base de la carretera, que gracias a Dios no ha costado vidas humanas, pero en cualquier momento, permanentemente pasan camiones, pasan buses de personas y hay huaicos y en esta época es mucho más duro. Entonces, en esas circunstancias, ahí está una responsabilidad de parte del Estado y evidentemente también de la empresa que ya está entrando inclusive en la fase de presentación del estudio de impacto ambiental. Vaya a saber cuáles son las afectaciones que se va a tener en un futuro. Estuvimos ayer con el alcalde de Tapairihua, que corresponde ese tramo justamente y tiene su preocupación y me manifestaba, ¿a quién vamos a reclamar si se produce mañana un desastre natural? No esperemos que salga en la televisión recién el desastre natural para que recién el Estado, el COE regional o el COE nacional se movilice para hacer las actividades de prevención. Esto debería ser ya parte estratégica de parte del país para poder atender este tipo de situaciones que generan una exposición, no solamente de la vida de las personas, sino también, como te estaba expresando, afectaciones serias en una actividad económica determinante como es la agricultura. Con los campos de cultivo, en este caso está cayendo heladas, en época que no corresponde. Ha caído granizadas y eso es terrible porque no estamos en el periodo de las heladas.
Entonces, fíjate, ahí también hay una vulneración por los efectos del cambio climático y no estamos racionalizando que justamente el Perú va a ser uno de los países más afectados con este problema mundial, que es una realidad. Vayamos a decirle a los países más importantes del mundo que las afectaciones del cambio climático está afectando ya directamente son una realidad, lamentablemente, en los países regiones, que no tenemos ese grado de desarrollo ahora. En definitiva, esa es una tarea pendiente, pero antes que se nos acabe el tiempo, quería también tocar otros temas en el tenor político, que también son tareas pendientes y a la cual la ciudadanía está centrando toda la atención, como por ejemplo el caso de Edwin Donaire. El Poder Judicial ha dado una sentencia muy firme, no muy clara a ojos de cualquiera, pero lamentablemente no se cumple y la sensación de la opinión pública es que el Congreso de la República está dilatando el cumplimiento de una sanción que no tiene nada que ver con la labor que realiza un parlamentario como para que se le otorgue esta inmunidad. Y es lamentable que hayan pedido que haya una opinión consultiva de parte de la Comisión de Constitución, dilatando más el procedimiento. Exacto. Y ahí hay responsabilidad directa en la congresista presidenta de la Subcomisión de Levantamiento de Inmunidad, la congresista del APRA, Luciana León, porque el pedido que hizo el congresista Tubino, simplemente le hubiera mencionado que ya habían solicitado y si no hay esa información, eso no tiene carácter vinculante y se tomaba la decisión de votarlo para que emita una opinión, en este caso, la Subcomisión de Levantamiento de Inmunidad. Pero también me llamaba la atención a los demás congresistas que no asistieron a la subcomisión, porque recordemos, habían 4 congresistas fujimoristas y 2 congresistas. Uno de nosotros, del Nuevo Perú, el congresista Quintanilla, y estaba el congresista de Acción Popular, el Mundo del Águila. Exacto, solamente eran 2 ¿Dónde están los demás congresistas? ¿Qué es lo que está ocurriendo? Se está mal confundiendo inmunidad por impunidad, porque es evidentemente de que no estamos hablando de un hecho por el cual el congresista ha sido judicializado por un tema que abarca la labor de un congresista, ¿no? Es un tema que ya tenía de data muchos años de anticipación y por las cuales hay procesados que ya están cumpliendo sentencia por el mismo caso. Y ahí viene el descrédito y la descalificación de un Congreso, pero esto no es nuevo. Para mí, yo he visto en este Congreso justamente en esa alianza afro-fujimorista de cómo han blindado a personajes como el ex vocal supremo Inostroza Pariachi. Recordemos bien, claro sí, con la congresista Jenny Vilcatoma defendiéndole en diferentes medios, argumentando supuestas legalidades, yo le diría leguleyadas, para pretender que no se le haga la investigación, que solamente se le aperture, porque ojo, en el proceso que se hacía en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales era levantarle los fueros para que después en la Fiscalía se le investigue. Exacto, le dieron el plazo suficiente para que el tipo prepare su fuga del país y en este momento tengamos que extraditarlo. De la misma manera a los ex consejeros del Consejo Nacional de la Magistratura, al ex fiscal de la Nación, Pedro Chávarri. Sí queda claro que existió esta alianza, como ayer deslizó, dijo claramente Javier Velázquez, que no es una coincidencia, simplemente, como ha señalado hoy Mulder. No es pretérito, es actual y creo que va a ser hasta el futuro, porque hay que ver cómo van a accionar cuando se reinicie el periodo legislativo el 1 de marzo. Seamos muy objetivos, porque ellos me han mencionado en un momento. Del Castillo mencionaba que no había ninguna alianza, pero uno veía claramente cuál era el direccionamiento desde la aprobación de proyectos de ley. La ley Mulder creo que es lo más emblemático. Un día dijo el expresidente del Congreso, Galarreta, que ya van a ver aquellos medios mermeleros, y al día siguiente estaban aprobando el proyecto de ley inconstitucional del señor Mulder. No solo son y que finalmente, no son coincidencias, estamos hablando de cuestiones objetivas de los blindajes, del aprovechamiento que hacían en la Junta de Portavoces. Porque ellos era suficiente con la firma del fujimorismo, pero si tú te fijas todos los acuerdos de Junta de Portavoces, inclusive para exoneración de proyectos de ley donde han querido direccionar, siempre estaba la firma del fujimorismo y del APRA, en una alianza explícita para buscar beneficios particulares, y se ha visto con el chat La Botica a dónde llegaba la intencionalidad que tenía el fujimorismo y el APRA. Inclusive para descalificar a jueces y fiscales que están luchando contra la corrupción. Como dijo ya ayer Javier Velázquez, que esa alianza como que ya no existe, ya se rompió. Y de eso veremos tal vez un poco este lunes 11 de febrero cuando la Comisión Permanente sesione y vea el tema Chávarri, el del ex fiscal de la Nación. De repente ahí empecemos a ver que en efecto ya no hay coincidencias o alianzas que sean... Difícil de creer. Recuerda bien lo que sucedió en la famosa Comisión Lavallato de la congresista Bartra, donde de manera vergonzante para el país se blindó
al señor Alan García, excluyéndole de cualquier tipo de investigación, sabiendo que hay una serie de informaciones de coimas que vienen desde Andorra, que se ha sobrevaluado una obra tan emblemática como es el Metro de Lima, que ha generado un sobrecosto. Todo esto no muestra más que haya habido un acuerdo, una componenda, que tendrán que rendir ante la población en una próxima elección, pero yo pienso que en algunos casos se ha cometido delito y tendrán sus acusaciones constitucionales cuando corresponda, después de su periodo legislativo, y evidentemente hasta acusaciones penales si es que ha habido de alguna componenda de por medio para favorecer, en este caso, procesos donde están involucrados Alan García, Keiko Fujimori, y que han dejado muy mal parado al Congreso de la República. Ahora, esas son tareas pendientes que en definitiva quedan. ¿Cuál es la tarea pendiente que tiene pues Nuevo Perú, ¿no? Ahora que sabemos que están renovando pues las fuerzas, porque hemos sabido que también han tenido ustedes su encuentro, ¿no?, de las izquierdas o de los líderes de las izquierdas hace como 2 semanas en Huancayo. A Santo de qué justo le preguntaba también. Es importante buscar espacios de diálogo cuando tenemos temas estratégicos como cambiar la Constitución. ¿Y de consenso? Y sería demasiado pretencioso creer que solo el Nuevo Perú encamine una reforma constitucional, porque entendemos que la Constitución del 93 es una constitución espuria que ha generado todo este ambiente de corrupción. Y para esto hemos buscado un espacio donde hemos buscado puntos de coincidencia. Y es importante que diferentes grupos podamos dialogar. Y se ha hablado del tema de la lucha contra la corrupción como elemento integrador de esa visión distinta que podamos tener. De la misma manera, la soberanía sobre nuestros recursos naturales, la defensa de nuestras comunidades, la priorización de programas relacionados a salud y educación. ¿Y esa agenda esa pendiente ha sido la ¿dónde agenda va a ser del presentada acuerdo? o simplemente es No, para esbozar? ahí está la conclusión. Tenemos el comunicado de prensa que se dio en su momento. Nuestra lideresa Verónica Mendoza participó en ese evento y es importante el diálogo en un proceso de concertación para sumar esfuerzos. Lo debería hacer también la derecha. Así como existe la alianza afro-fujimorista, deberían juntarse la gente de PPK, la gente de Julio Guzmán, todos los que son de la derecha, también que se junten para buscar puntos de coincidencia pensando en el desarrollo del país. Y ver también a dónde es que lleva todos esos puntos de coincidencia, porque siempre como que la izquierda, ¿no?, al final conversa, pero no vemos pues cuestiones palpables y tangibles. Pero eso... Sí hay, el Nuevo Perú ha podido marcar su posición en temas determinantes como la participación en esta reforma que se ha dado con la consulta que se ha hecho a todo el país. Exacto. Nosotros hemos enarbolado esa bandera porque creemos que es un primer gran paso para el siguiente, que es cambiar la Constitución. Y la población ha respaldado de manera muy positiva, más allá que Vizcarra haya capitalizado políticamente. Se van tomando con esta, se nos fue el tiempo. No, muchísimas definitivamente, gracias. hay mucho por hablar. Hay mucho por hablar, ya será pues materia para una segunda conversación más adelante. Bien. Ahora sí, hacemos una pausa porque ya viene Robert Maca con toda la información deportiva. Permiso.